Doy la gloria al Santo Espíritu. Doy gloria al Eterno, al único, al bendito. Empezamos este tema. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, cuando pues hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos del mensaje de salvación, vamos a hablar de un tema muy importante hoy. Y este tema pues está de entrever, según la Biblia, en pues esta cita que hoy pues no es un misterio según la Biblia. Este tema pues es la psicología. Esa psicología pues que es importante para nosotros. Si bien es cierto, cuando hablamos de ese acto psicológico, pues vamos a hablar de en cierta parte pues de la conducta, del ejemplo que debemos seguir hoy, ¿no? Esa conducta y ese ejemplo nos va a entrever la verdad del mensaje. Cuando hay una verdad del mensaje, pues necesitamos siempre no solamente una palabra, vamos a necesitar en cierta forma la acción por medio de una actitud que va a mostrar las facciones del rostro, va a mostrar el aspecto corporal, pero sobre todo va a mostrar las consecutivas vivencias que he tenido durante todo ese tiempo con la persona que estuvo a mi lado. Y esa persona que estuvo a mi lado puede ser mi amigo, puede ser mi primo, puede ser un hijo, un hermano, un vecino. Y pues ese vecino que no conoce a Cristo, esa sociedad que está herida, esa sociedad que está afectada, esa sociedad que necesita algo importante en su vida. Y eso que necesita la sociedad importante en su vida es la salvación del Señor, es la redención, es la liberación. Entonces esa liberación no nos puede decir otra cosa más que comunicación persuasiva. Y cuando digo comunicación persuasiva, muchos de ustedes van a decir, yo el hermano me quiere enseñar hoy día pues ciencia, el ser humano, el hermano ya me quiere enseñar hoy día pues, lo que está estudiando en su universidad, ya me quiere que retroceda mis años, quiere que me vaya a la universidad a estudiar con él, quiere que ya no tenga 40 años, quiere que tenga 28, 29 años como tiene él. Eso me van a decir muchos. Entonces no es que yo quiera que vuelvas a la universidad, que retrocedas de tu edad, no, sino que cuando hablo de comunicación persuasiva hablo de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando hablo de comunicación persuasiva hablo de la palabra de Dios, una palabra que no deja de lado este concepto. Y para poder empezar de comunicación persuasiva, comenzaré dándote a entender que la palabra comunicación no existe en la Biblia. No existe la palabra comunicación como tal. Si tú buscas comunicación, buscas ahí, entras, googlea, tanto que a veces necesitas googlear conocimiento bíblico, en lugar de estar quizás en la red, de estar muchas veces en YouTube viendo videos, necesitas a veces entrar a googlear, pon comunicación como texto bíblico, no lo vas a encontrar. Así te pases toda una noche buscando comunicación en un texto bíblico, no lo vas a encontrar, porque comunicación bíblicamente no existe. Lo que existe es palabra de Dios. Lo que existe, si hablamos de persuasión, en ese lado sí existe como idea en la Biblia. La palabra persuasión existe. Y ahorita vamos a encontrar los textos. Pero comunicación no. Y ahora yo diría, ¿por qué comunicación no está en la Biblia? Porque comunicación empezó después de las guerras. El periodismo actual, después de que se dio pues esta Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, que pues llevó a muchas naciones a la intemperie, y estos pues países desestimaron la idea de la violencia, las armas. Entonces ahí es cuando fueron y buscaron la manera de cómo llegar a los públicos y poder provocar pues en ellos una información, decían ellos, una forma que pues estas personas puedan entender la valoración del camino en su entorno, de qué era lo que ellos debían tomar para poder vivir en comunión, en relación con los demás, porque habían tenido un desafecto. Las naciones vecinas no entendieron lo que era la paz, no entendieron lo que no eran las armas, lo que era pues en sí el respeto del origen de cada pueblo, porque los judíos fueron sacados. El principal problema porque se dio la guerra es porque los judíos pues fueron discriminados, y esto desató a que otras naciones tengan que intervenir para que
pues este hombre llamado Hitler y sus soldados pues desataran una revolución que pues si no se hubiera puesto un freno, pues esto hubiera llevado a la desaparición no solamente del continente europeo, también el continente latino hubiera corrido el riesgo. Entonces ahí es donde nacen los medios de comunicación, ahí es donde nace la información, ahí es donde nace las plataformas tecnológicas, cómo podían llegar a los demás por medio de un concepto, por medio de una idea, un ejemplo de lo que es vivencia y de lo que es pues desobediencia. Porque aquí podemos ver que la desobediencia llevó a que estos hombres, tanto pues no los que provocaron el martirio como los que estuvieron inmiscuidos en el problema, se hayan confrontado unos a otros, porque la Biblia nos enseña que debemos seguir la paz. ¿Y cómo seguimos la paz? No haciendo lo incorrecto en lugar de hacer lo correcto. Entonces esto es lo que pasó, cómo empezó la comunicación, y la comunicación pues es un concepto que según este cuadro que nos explica la similitud de las ideas, ¿no?, de la etimología, dice que la comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en comunión. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. Esta frase me llama la atención. Dice, es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. Pero, ¿cómo puede ser un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo? Que es un contacto en el cual alguien recibe un concepto, una idea, un aprendizaje del otro, que puede ser su hermano, amigo, pero después de esa idea puede generar algo en él, que puede ser como una expectación, pero también va a ser pues una aceptación del mismo, pero pues solamente lo capta de la percepción del mismo, no del otro. O sea, él no va a captar la idea tal como tú se lo dijiste, de lo que le queriste influenciar. Él va a captar su parecer, o el parecer quizás de un desconocido, de algo que vivió durante el día, pero no captará lo que realmente tú quieres influenciar. Y a veces tú también cuando le dices y quieres comunicarle, porque cuando comunicamos de lo espiritual, expresamos algo y sabemos que queremos llegar a él con la intención que deje ese ámbito, ese aspecto que al final también termina molestando a ti o a tu entorno. Cuando hay un problema en el vecindario, podemos ver hoy que muchas veces pues hay esa idea que hay desorden en los niños y golpearon una puerta, se malogró algo, y el vecino sale enojado y dice, no, voy a hablar con tu papá, voy a llamar la atención porque no es la primera vez que haces esto. Entonces el niño va a seguir rompiendo. No entendió algo tan sencillo y claro, que no debería maltratar esa casa, esa ventana que cuesta tan caro. Y después entran los choros y peor problema hacen. Entonces los niños no entendieron algo claro, evidente. Esa idea no es difícil no entenderla. Cuando se trata de señalar algo, cuando se trata de llevar a la calma en lugar de la violencia, y pues que ese vecino quizás pueda lanzarles algo a esos pequeños. Entonces, cuando se trata de una comunicación mucho más amplia, la persona les costará captar lo que tú quieres expresarles para un cambio. Entonces, esto es lo que nos explica aquí el significado de la comunicación. Y si podemos relacionar aquí algunas palabras referentes a la comunicación, podemos encontrar una palabra muy parecida, podríamos encontrarla predicar, podríamos encontrar camino, y pues entre camino y predicar vamos a añadirle un subconcepto que sería creer. Porque cuando tú vas a emitir una idea, vas a transmitir una verdad, y después de esa verdad estás expresando algo y esperarás que los demás pues ellos crean que es verdad lo que les está diciendo, y al informarles, al hablarles, ellos puedan salir adelante, encontrar la solución sobre algo. Y hoy día, pues, ¿qué podemos decir desde el cuadro instructivo que las personas quieren lograr por medio de la comunicación? Creo que hoy día las personas lo que quieren es resolver un problema a través de la comunicación, es lo que más ellos desean. Y más cuando ese problema los abate, los agobia,
que un poco más te dan hasta el suelo, ya no encuentran la salida. Y si es de un ser muy querido a su alrededor. Entonces cuando hablamos de comunicación, vas a ver que la comunicación más se usa hoy día para resolver un problema, una salida, o que le presten algún dinero, o que lo ayuden muchas veces pues a que se aconseje ese hijo, que oren por él. Hasta oración piden las personas cuando quieren encontrar un problema en la comunicación. Entonces esa comunicación nos enseña que ese problema puede ser muchas veces a poder solucionar ese hueco vacío que hace falta para incluso para poder hacer algún hábito de construcción, algún hábito de la aplicación de un tema, la forma de cómo poder abrir un objeto, la forma cómo poder llegar a una plataforma y saber guiar a los demás. Entonces esa comunicación nos lleva al desarrollo de los mismos, y esa comunicación es algo que yo lo entiendo de lo más profundo, porque aquí tendría que decirles una verdad para poder entrar en detalle el tema. La comunicación pues es una comunicación que en sí Dios desde el área como concepto no lo aprueba. ¿Por qué no lo aprueba? Porque cuando yo hablo comunicación hablaría de una idea impropia a lo demás. Porque cuando un periodista o a un ser de relaciones públicas o ya sea de prensa va a informar, ellos nomás informan porque el otro le mandó y le indicó que debía decir eso. Nada más por eso va a informar. No va a informar con la intención de que los demás tomen en cuenta a Dios. Porque la comunicación, a simple oír, ¿no? Esa palabra da un aspecto de lejanía, da un aspecto que no quiero decir que esa comunicación es palabra de Dios. Se oculta mucho el hecho que sea palabra de Dios la comunicación. Y aquí damos a entender que Dios hace respetar su palabra, hace respetar la ley, la norma, hace respetar pues el ejemplo bíblico, y que debemos hacer lo que Él dice, porque eso está permitiendo que el camino sea cada día más amplio de poderlo desarrollar, poderlo vivir, sin tropezarnos, sin tomar un obstáculo alrededor. Entonces esa comunicación pues nos da a concluir pues en un término introductorio, pues que es una comunicación única, es una comunicación celestial, es una comunicación plena, y es una comunicación que está muy lejos de un concepto intelectual, porque cuando tomo el concepto intelectual yo ya sé que existe lo carnal, y que lo carnal me hace llevar a mí a lo intelectual, y no es que lo espiritual despertó en mí lo intelectual, por consiguiente me hizo entender que eso carnal me podría servir para yo desarrollar y ejecutar lo intelectual, porque si no ignoraría mis realidades en las cuales yo pude expresar mi pues buen tacto para poder llegar a los demás por medio de la idea, la familiaridad y todo lo demás. Entonces eso es lo que el Señor va a hacer respetar, su ministro va a hacer respetar también su palabra, su enseñanza, porque Él lo eligió y lo seleccionó. Entonces aquí vemos que esta comunicación nos enseña algo importante, y para ello quiero abrir pues el libro de Josué 1:8. Vamos a leer lo que dice Josué 1:8. Dice: meditarás en este libro de la ley de día y de noche, para que hagas y guardes en él. Está escrito: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, este pasaje, meditar la ley, nos da a entender que la comunicación pues no es fuera del concepto humano nada más, un concepto diluido, un concepto que no nos va a dar una profundización a nosotros, tanto sí que ya lo tomamos más como hábito, eso que aprendemos de parte de Dios. Pero aquí meditar pues significa seguir adelante, avanzando, tomando la orden, el mandato como algo que no es parte, ¿no?, de mi propio juicio, sino Dios ya es moviéndome, porque Él me está protegiendo. Ese meditar pues es desarrollarnos más en la palabra de Dios, desarrollarnos más en la disciplina,
porque la comunicación nos va a llevar una disciplina y esa es comunión. Dice la Biblia en 2 de Samuel 22:31. Vamos a leer 2 de Samuel 22:31. La palabra dice de la siguiente forma: en cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Camino y palabra da a entender pues que es mejor una palabra que brille, una palabra que pues tenga cobertura, tenga presencia, que acompaña. Es una palabra que pues hace que yo sepa que ya soy parte de él, que él es parte de mí, que cuando predico el evangelio sé que yo me gané ese gesto, ese hábito y sobre todo esa familia en donde estoy. Así no solamente esté aquí, pueda estar en muchos otros auditorios, en muchos otros lugares donde hay necesidad. Esa palabra no me deja solo, esa palabra me da amparo de saber que tengo pues las cualidades de parte de Dios como un hombre perfecto, como un hombre que está en rectitud. Entonces esa crisolada significa que es una palabra brillante. Cuando algo brillante va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar la salida, nos va a dar la respuesta. Para cuando estemos en el camino evitar un mal. La palabra nos advierte y evita que tengamos un mal. Voy a leer en Deuteronomio 4.2. ¿Qué nos dice en Deuteronomio 4.2 sobre la palabra? La palabra de Dios dice de la siguiente forma: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Dice que no debemos añadir, la palabra es una sola, no debemos cambiar, no debemos aparentar decir algo que aprendimos o que pues es el mensaje que él espera que nosotros desarrollemos, porque muchas veces hablamos algo, pero no estamos leyendo la Biblia de lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos algo es porque yo estudié y leí sobre eso que hablé. Y más aún si no lo hice durante una semana o durante 3 días, pues es un mensaje que los demás no tomarán. Es un mensaje que los demás pues sentirán que solamente pues es un consenso, un momento en el cual todos nos reunimos y pues es eso, esa realidad que siempre será, que no puede ser una realidad distinta a la que siempre veo, de avanzar y de superar y ver más el ámbito de la comunión, de la relación con Dios en lo espiritual. Entonces, cuando hablo algo sé que es texto bíblico. Y aquí cuando hablo de palabra de Dios, tomando ya la palabra de Dios, poner en orden esa comunicación persuasiva, pues debo entender que esa palabra significa en nosotros un hecho que debemos tomarlo en toda la dirección, porque palabra de Dios pues generará un cambio, generará un camino, una brecha. Entonces ahí ya no hay forma de salirnos de esa palabra. Cuando la hablamos tal y como es, el pasaje lo veremos, ¿no? Lo veremos ahí el pasaje, y ese pasaje pues, no es que nos quiere explicar eso, ¿no? El pasaje nos quiere explicar la verdad, nos quiere explicar la realidad de seguir a Cristo. Porque al simple vista ese pasaje no lo vamos a entender, solamente tenemos que estudiarlo más. Entonces vamos a tomar otro mensaje aquí referente a este tema en cuanto a los salmos. Salmos 1:1-2. Salmos 1:1-2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este pasaje, según Salmos 1:1-2, pues significa que la delicia que nosotros probamos aparte de la palabra,
pues es la comprensión de ella. Cuando comprendemos algo, vamos a querer estudiarlo, pues sobre todo memorizarlo. Cuando memorizamos esa palabra, pues día y noche no dejaremos de pensar en ella, día y noche pues queremos decir tal y como dice el texto por medio de la ley. Porque si hablamos algo de acuerdo a ese texto, pues ¿por qué tú lo tienes que explicar de otra forma, de acuerdo a esa meditación, esa comprensión? Porque si tú lo dices tal como dice el texto, la gente no te va a entender. Por lo que tú no lo explicas tal como el texto dice, porque la gente no te va a entender. La gente entenderá si tú le explicas viendo lo actual, viendo su realidad. Pues si yo digo, la fe sin obras es muerta, y después digo, pero las obras, la fe es con obras para que nadie se gloríe, ¿no? Porque cuando yo explico estas dos frases, esta oración, ¿tú crees que alguien me va a entender esa idea? Obviamente que la gente no me va a entender, porque va a querer que yo le explique esos dos textos, va a querer que yo le dé a entender el resultado de la profundidad de esos dos textos. Ese es el peso de la letra de Dios, es el peso de la gloria en los dichos del Evangelio, que Dios quiere que tú reflexiones a través de su palabra. Dios quiere que tú te atrevas a sacar a través de su palabra y emitirlo y también que te hables. Esas son las dos formas como teológicamente nos habla Cristo. Por medio de lo que yo hablo y Él está transmitiendo a mí, por medio de lo que yo leo en la Biblia y reflexiono de forma personal como una comunicación interpersonal, y lo que yo transmito a los demás, y los demás pues empiezan a desarrollar ese don celestial. Entonces cuando desarrollan el don celestial, ellos pues de alguna forma también sabrán que la palabra de Dios es una palabra que no estamos sobrellevando, desarrollando como interpretación privada y rompiendo uno de los mandamientos que más señala a Dios y aún así juzga, sino que estamos dando a entender lo que el texto nos dice. Entonces ese es un tipo de comunicación de acuerdo a esa delicia, ese fruto, que es un fruto que lleva más a más de acuerdo a esa ley. Por eso que nosotros vamos a meditar. ¿Cómo medito? Después de leer y pasa a mi mente y se desarrolla constantemente. Esa es la perfección. Y quiero leer pues este pasaje que también nos enseña Isaías 48. Isaías 48 nos dice de la siguiente forma la Biblia. Vamos a buscarlo. Dice la escritura así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. La palabra de Dios permanece. La vegetación, la naturaleza quizás que menos culpa tuvo de la desobediencia por el pecado, es lo que Dios hará desaparecer. Y aquí nos sentimos privilegiados, porque Dios va a castigar a algo que nunca tuvo la culpa en lo más mínimo. Si podemos decir que los animales tampoco tuvieron la culpa, podemos decirlo también. Pero la hierba quizás es algo que no se manifiesta como alguien que es vida, que siquiera da un ladrido, da un sonido, da quizás una expresión corporal. No es un objeto con movimiento, más es un objeto que tiene textura, que tiene color, forma, que tiene aroma. Y ese aroma y ese color, esa forma, pues es la belleza, es la naturaleza de todo lo preciado que Dios hizo en este mundo, en la creación. Pero sin embargo, este objeto pues es lo que Dios va a tener que destruir, porque ya perdió su propósito, entonces perdió su objetivo. Entonces Dios va a preferir destruir ellos en lugar de destruir muchas veces a hombres que fueron perdonados. Y los que no son perdonados, pues Dios tenga misericordia para que reflexionen también y pues puedan salvarse. Entonces, pero aquí vemos que esta pues creación es una creación que tiene vida en sí. Y que vayamos a saber nosotros qué secreto Dios guarda en la creación, ¿no? Qué secreto profundo puede guardar en la creación, que quiere pues aún así no destruir, que le va a doler destruir, porque Él dice que le afecta. No le afectara, entonces Dios nos mandara juicio. Pero esta creación
pues desaparecerá, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra es vida, y Él por medio de la palabra formó todo lo que existe, y dijo Dios que sea la luna, y dijo Dios que fue el sol, y dijo Dios que sean las estrellas, y todo fue creado. Pero ese es el objeto y el propósito, por cómo Señor valorará su palabra, valorará sus dichos, más que incluso aquel que en nada pudo tener la culpa en este asunto, la creación. Pues aquí vemos también el Salmos 1 del 9. Vamos a leerlo, Salmos, y aquí les vamos a dar la respuesta sobre un asunto, un aspecto más importante sobre la palabra de Dios. Este Salmos nos enseña dice: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. El aliento en nosotros, pues es lo que por medio de la palabra va a permitir que los demás nos acepten y no nos acepten. Ese aliento hace que las personas pues puedan valorar lo que le dijiste, porque se los puede decir en ese momento, ya en otra parte de su vida no se lo va a decir la persona que metió esa idea, y pues va a esperar también ser aceptado, ser escuchado, y cuando no es escuchado va a rogar, va a querer atención, porque lo que más las personas valoran es que cuando le dicen algo lo tomen en cuenta, que no sea un desperdicio lo que él dijo, que después pueda haber pues la salida y aún así pues el consejo en él, que lo llamen incluso, ¿no? Y le digan: ¿sabes qué? Me sirvió mucho esto, no lo esperaba, pero otros no lo van a hacer. Entonces lo que va a conllevar es la asistencia. ¿Y por qué esa insistencia? Porque si no hubiera esa insistencia, entonces todos irían a una marea, irían a un abismo sin salida. Y también por una orden, un mandato divino, porque puede que Dios no destruya esos seres, pero destruirá al ser que no lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios lo que más va a quizás demandar es un ministerio, es un llamado al cual Él nos quiso aceptar. Entonces aquí vamos a acercarnos a otro pasaje más, y ese pasaje está en Hechos 21:14. Vamos a encontrar la cita hoy rápido. Hechos 21:14. Este pasaje nos dice lo siguiente: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Esta es la persuasión. Ellos, los apóstoles, siempre iban emitiendo un mensaje, un evangelio de vida a los demás, pero sin embargo muchos no le aceptaron, le rechazaron. Una aplicación más del pasaje anterior que acabo de mencionar. Entonces ellos ya no usaban la comunicación, la palabra. ¿Qué habrán usado los apóstoles? Yo entiendo que la comunicación persuasiva es cuando yo emito una idea, y también voy a tener que desgastarme emitiendo un gesto, una palabra, una acción. Muchas veces quieren un regalo, quieren un abrazo para que puedan aceptarte, si no, no te van a aceptar. Muchos los demás van a esperar pues que lo visites en ese momento, que están enfermos en ese momento, que pues están con un problema grave de economía, lo que fuere, y les ayudes en ese momento difícil. Tanto que me predica el evangelio, tanto me enseña, he estado ahí en muchas reuniones, y pues ahora espero la prueba de fuego de mi hermano, espero la prueba de fuego que esté ahí, mi hermano, y tanto dice que me ama, tanto dice que me quiere predicar el evangelio. Entonces aquí los apóstoles lo que estaban haciendo pues era una representación del evangelio de Cristo. Estar ahí en las buenas y en las malas, estar ahí en el momento difícil. Así esos días hayan podido ser 2-3 días con esas personas que tenían necesidad. Se mantuvieron firmes en esa ciudad, se mantuvieron firmes en ese lugar, porque sabemos que los apóstoles y tanto los discípulos andaban en el lugar de ciudad, y andaban muchas veces apresurados, andaban que pues iban de un lugar a otro sin detenerse, avanzando, sin mirar atrás, con la cruz delante y el mundo atrás. Entonces su forma de persuadir a los demás era estando ahí unos cuantos días, que vieran que ellos querían estabilizar la fe ahí y que los demás puedan alcanzar salvación y misericordia.
Entonces eso nos da un gran ejemplo de la comunicación persuasiva. Y añadimos que pues la comunicación persuasiva será una ilustración, una imagen ya, pero también podrá ser pues el hecho que ellos se encuentren ahí cumpliendo a cabalidad un ministerio. Ese es un reto, es una prueba que cuando lo hacemos como hijo de Dios, sabemos que Dios es el que nos va a ver, sabemos que el Dios es el que nos va a premiar y Él es el que nos está evaluando, y que lo que hacemos lo hacemos por Dios primeramente y después lo hacemos por lo demás. Entonces esa es la comunicación persuasiva. La comunicación persuasiva son una emisión de ideas, conceptos, de un aprendizaje, de un intelecto que el Señor pone en nosotros para poder desarrollar conceptos. Y como venía explicando en algunas otras oportunidades en el evangelismo, pues cuando decimos algo parece que eso espiritual por medio de la letra, dice que la letra mata, el espíritu vivifica, fuera como una ilustración, una vivencia que entra en nosotros y quiere producir un cambio, un movimiento, hacerlo, un desarrollo. Pero eso no solamente es letra. Yo me pregunto si Dios, cuando nos va a transmitir algo en lo espiritual, eso es como un objeto espiritual, en lo cual nosotros lo tenemos dentro de nosotros, no lo podemos ver, y nos está enriqueciendo. Por eso tanto así que cuando muchas personas escuchan la palabra de Dios, se quedan asombrados, se quedan atentos, y siempre quieren que le sigan explicando, le sigan hablando, porque son objetos que entran en la persona cuando Dios habla a través de una persona, en lo espiritual. ¿Por qué? Porque estás tomando un regalo, es el Espíritu de Dios, y cuando tomas un regalo, te das cuenta que esa es la fuente en la cual saco y reparto, y cuando sacas y repartes por la comunicación persuasiva, vas a repartir una promesa, vas a repartir un principio, vas a repartir un legado, vas a repartir incluso la misma hoja. Entonces, repartir solamente la hoja, después de repartir la letra, es que estoy transmitiendo regalos internamente en la persona. Ello le permitirá en el mundo físico ver la respuesta en lo demás, ver ese bien, ver ese asunto resuelto. Entonces nos damos cuenta que esa comunicación persuasiva, al llevar la obediencia en Cristo, nos hará entender que la palabra es algo potente, es algo que vivifica y ayuda y hace crecer. Porque en muchos de los pasajes de los salmos de la Biblia, siempre Dios hace esa aclaración: si oyeres atentamente mi voz, ser oidores y no hacedores de la palabra. ¿Por qué tanto énfasis a que el pueblo le escuche, a que la nación tome la enseñanza, la corrección, la disciplina? Aunque a veces pues puede parecer molesto, puede parecer que siempre repetimos lo mismo, que siempre estamos diciéndole a los demás que tienen que ser santos, que tienen que dejar el pecado, que deben tomar el sermón, la reprensión, que debe dolerles, afectarles para que ya no tomen ellos, y por más que tengan adversario no poner excusa, decir: me quejo contigo, Dios, me quejo contigo porque yo quiero hacerlo, pero sé que tengo muchos rivales, como decía David, que tanto se quejaba, Job también. ¿Qué culpa tengo yo que me haya venido esto? Y presentaba un montón de argumentos, presentaba un montón de ideas. Pues cuida entonces, pues si es un gran don preciado, como tanto lo tomas, ese oro preciado que es la Biblia, y que de un momento lo leo y quiero cambiar, quiero que me persuada esa comunicación, ese lenguaje, esa palabra de Dios, entonces pues aún con mayor dirección tienes que saberlo guardar, tienes que saberlo atesorar y proteger, para que de esa forma tengas relación, vivencia con Dios, y Él responda más y más, porque cuando más estudias la Biblia, Él te va a responder. Cuanto más sabes, más vas a encontrar esa fe, incluso esa palabra vas a poder tocar, así como algo que parece una idea, y pues se lo toca ya, esa letra, y sientes el tacto que obra en ti mismo, a un mover, a una dirección y a una reflexión en el camino de Dios. Bueno, este es el tema de hoy, comunicación persuasiva. Dios te bendiga, sigas adelante, y Dios permita que cada día más vivamos su evangelio. Buenas tardes, amigos. Amén, hermanito Franco, gloria a Dios. ¿Entendimos, hermanas? Gloria a Dios. La comunicación persuasiva.